Bienvenidos a este video de la unidad de creación y escatología. El tema de este video es: ¿el plan creador de Dios es compatible con la ciencia? Para abordar este tema vamos a ir en tres etapas. La primera de ellas es analizar o conocer, en primer lugar, los relatos de creación presentes en el libro del Génesis. En segundo lugar, vamos a intentar entender cómo es posible compatibilizar estos relatos de creación con la ciencia moderna. Y en una tercera etapa, vamos a intentar definir cuál es el proyecto creador de Dios o qué entendemos por proyecto creador de Dios. Como punto de partida, tenemos los relatos de creación presentes en el libro del Génesis. Seguramente hemos escuchado más de una vez hablar de personajes como Adán y Eva, el fruto prohibido, la serpiente, o que el mundo se creó en 7 días. Forma parte de la cultura occidental cristiana. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que no hay un relato de creación, sino que son 2 relatos de creación los que están presentes en el libro del Génesis. Voy a intentar presentarlos brevemente. En el primer relato, que se encuentra en el capítulo 1 del libro del Génesis, el mundo es creado durante 6 días. En primer lugar, hay un caos, del cual Dios va separando elementos y creando otros. Separa la noche del día, separa las aguas de la tierra, crea los astros, el sol, la luna, las estrellas, crea la vegetación, crea los animales marinos y crea también a las aves. Y en el día sexto crea al varón y a la mujer al mismo tiempo, junto con los demás animales. Así se presenta la creación del mundo. En cada uno de estos días Dios ve que la creación es buena y en el día séptimo descansa. Luego, en el capítulo 2 del libro del Génesis, nos encontramos un relato de creación distinto. En este segundo relato de creación, el mundo es creado no en días, sino solo como un proceso continuo. Lo primero que Dios crea es a Adán, al primer ser humano. Toma polvo de la tierra, sopla su aliento sobre esta nueva criatura, y a partir de esta criatura, creada a imagen y semejanza, planta un jardín, el famoso jardín del Edén. Lo deposita en ese jardín y hace brotar hierbas, hace brotar plantas para que esta criatura se pudiera alimentar. Va creando también animales y se los presenta al hombre para que les vaya poniendo nombre. Dios se da cuenta que ningún animal es buen complemento para este primer ser humano. Y entonces, Dios, viendo que no era bueno que Adán estuviera solo, saca una costilla de este primer ser humano y crea a Eva, la primera mujer. Cuando el hombre despierta y se da cuenta de esta nueva creación, reconoce en la mujer a esta carne de su carne, a este hueso de sus huesos. Es decir, el hombre y la mujer comparten una misma naturaleza. Y por lo tanto, también generan un complemento. Si nos damos cuenta, la diferencia importante de estos relatos es que en el relato de Génesis 1, el ser humano se encuentra al final de la creación. Es la cúspide de la creación. Y todo lo que va ocurriendo en el camino es para llegar hasta ese punto. Mientras que en el relato de Génesis 2, lo primero que es creado es el ser humano y todo lo demás va apareciendo en función de la necesidad de desarrollo de este ser humano. En ambos relatos, un elemento en común es el papel importante del ser humano, pero sobre todo el papel importante de Dios como creador. Un elemento que diferencia a estos relatos de creación con los relatos de otras culturas es que
en los relatos de Génesis 1 y Génesis 2, solo Dios es quien crea. No hay participación de otros dioses. Y también nos muestra que el ser humano es algo deseado por Dios y no un proceso accidental. Es decir, a Dios le importa el ser humano. El ser humano es algo valioso para Dios. Vamos ahora entonces a la siguiente etapa. ¿Cómo compatibilizamos estos relatos de creación que están presentes en la Biblia con la ciencia moderna? En primer lugar, debemos entender una afirmación fundamental. No hay oposición real entre fe y ciencia. La fe y la ciencia son complementos. Tal como la literatura y la música, a pesar de tener temas en común como la naturaleza o el amor, no se oponen, tampoco la fe y la ciencia se oponen, porque buscan profundizar en conocimientos por caminos distintos. Mientras que la ciencia busca dar cuenta de las cosas de las cuales se pueden medir, de las cosas que se pueden registrar. La fe, por otra parte, busca profundizar en la experiencia de este Dios que es trascendente, que no se puede medir y que no se puede registrar con cálculos humanos. En la Biblia se utiliza el concepto de una verdad figurada. ¿Qué significa esto? Que lo que intenta transmitirnos dentro de este relato del Génesis es que Dios es el creador y que el ser humano ocupa un lugar importante dentro de la creación. Cuando los niños son pequeños, 5 años, 4 años, y van a tener un nuevo hermanito, algunos papás optan por contarles a estos niños pequeños que un nuevo hermano va a venir a la familia y que ese hermano lo va a traer la cigüeña. Uno podría decir que este relato es mentira. Sin embargo, hay elementos que son reales. Por ejemplo, que es efectivo que un nuevo integrante se va a sumar a la familia. Los papás le pueden decir al niño que ellos se aman mucho y quieren que la familia crezca. Por lo tanto, le han pedido a la cigüeña que traiga a un nuevo niño, que va a ser el hermano menor. Es cierto que no existe una cigüeña, pero sí existe una voluntad de los padres de que la familia crezca y de compartir ese amor con ese nuevo hijo. De esta forma podemos entender lo que pasa en los relatos de creación en el libro del Génesis. Es cierto que Dios quiere crear, es cierto que Dios es el creador amoroso del ser humano. Sin embargo, la explicación científica no es lo que prima en el relato, sino esta verdad figurada a través del relato de Génesis 1 y Génesis 2. De hecho, si consideramos la teoría del Big Bang, que es la teoría que nos muestra cómo podría haber surgido el universo, nos encontramos con algunos elementos en común con el relato del libro del Génesis. Uno de ellos es lo impactante del primer acto de la existencia. En la teoría del Big Bang se señala que antes no había nada. Y de esa nada, de alguna forma inexplicable, surge algo como una especie de gran explosión que da paso al universo que se va desarrollando con los siglos, con los millones de años. También en los relatos del Génesis se muestra que hay un desarrollo. Desde una nada van surgiendo cosas. Sin embargo, la diferencia es que esa nada realmente ya estaba habitada por Dios. Este Dios que está antes que el espacio y que el tiempo. En la teoría del Big Bang se muestra que hay un desarrollo de los acontecimientos. Hay un estadio primitivo y luego esto que existe se va desarrollando hasta lo que conocemos hoy día. En los relatos del Génesis también coincide que la creación
se encontraba en un estadio primario y luego va avanzando hasta niveles más complejos. Un nivel donde el ser humano se encuentra complementado entre el hombre y la mujer y se encuentran también a cargo de la creación que Dios les ha dejado. Por lo tanto, el relato del Génesis nos muestra realmente que Dios es creador. No intenta explicarnos científicamente cómo es que ocurrió la creación. Para eso la ciencia nos tiene que ayudar. Con la teoría del Big Bang para explicar el origen del cosmos y la teoría de la evolución para explicar cómo organismos unicelulares, organismos muy básicos, llegamos a convertirnos en lo que somos hoy día. Organismos sumamente complejos y pensantes. Esto entonces nos invita a la tercera etapa de este tema. ¿Cómo entonces definir el plan de Dios? ¿Cuál es el plan creador de Dios? Cuando hablamos del plan creador de Dios, tenemos que entender que Dios nos ama y que Dios quiere que estemos en su amor, que vivamos en su amor. A este proceso histórico se le llama historia de salvación. Dios nos intenta salvar desde el pecado, desde el mal, y llevarnos hacia su lado, hacia su encuentro. Esto el ser humano lo puede descubrir mediante su inteligencia y la contemplación de la creación. Tratar de entender cuál es el sentido de la vida, tratar cuál es el sentido del dolor, de tratar de entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero también este plan de Dios, este proyecto de creación de Dios, ha sido revelado por Él. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas del pueblo de Israel, a Moisés, a los profetas, todos ellos en el Antiguo Testamento. Y finalmente intenta transmitirnos el sentido de su plan de salvación mediante Jesús en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia nos intenta comunicar un proyecto de salvación, un proyecto de creación de Dios desde la nada, desde la conformación de un pueblo y luego en Jesús y en la iglesia para mostrarnos su amor. Este plan entonces de salvación se entiende como un gran arco. En un primer lugar, en el libro del Génesis nos muestra la creación y a lo largo de los siguientes capítulos y libros nos va a mostrar cómo Dios va eligiendo a seres humanos, a un pueblo, para manifestarle su amor, para manifestarle su verdad. Al final de los tiempos Jesús aparece en el relato bíblico y se manifiesta a sí mismo como el Hijo de Dios y muestra a Dios como Padre. Esto nos da una mirada de inicio y de fin de la historia. Hay una intención de crear de Dios para salvarnos al final de los tiempos en Jesús. Esta ha sido la presentación del tema de este día. ¿El plan creador de Dios es compatible con la ciencia? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.